¿Cómo le ha ido a los últimos entrenadores de la selección paraguaya en los últimos 10 años? Si hablamos puntualmente de la era Robert Harrison, vamos a empezar a compartir algunas placas recordando la campaña de los entrenadores y comenzando con Ramón Díaz. Que comenzó con Alejandro Domínguez. Sí. Hay una aclaración. Esto ya es el final, el comienzo de la era Harrison. Ya con Ramón Díaz prácticamente no estuvo con él. Termina saliendo en ese momento. Después de la Copa América Centenario. De la Centenario. Entonces, el caso de Ramón Díaz es se jugó 3 partidos ganados, 9 empatados y 8 perdidos. Entonces, a pesar que se tienen buenos números en las eliminatorias, Venezuela, Bolivia y Jamaica en Copa América fueron las únicas victorias de Ramón Díaz. sí. Entonces, pero en eliminatorias también ganó, si mal no recuerdo. Claro, con Bolivia, contra Jamaica. Venezuela en el comienzo y contra Bolivia. La victoria contra Jamaica fue en la Copa América. Sí. Muchos hablan de un gran Ramón Díaz. 20 partidos dirigidos, solo 3 victorias. 3 victorias, pero estuvo bien empezó bien, sacó un empate en Ecuador, por ejemplo, contra Brasil también, partidos que se perdieron en el último minuto, y creo que eso es lo que deja un buen recuerdo de Ramón Díaz, a pesar que los números por lo menos no se lo ve así. El segundo entrenador fue Francisco Arce, quien llega tras la contratación fallida de Reinaldo Rueda. Rueda había ganado la Copa Libertadores con Atlético Nacional, tenía casi todo arreglado, según dijeron aquí. Finalmente no llegó y Arce asume un mes antes de enfrentar a Chile, que venía de ganar la Copa América Centenario. Que le termina ganando aquí en Asunción, que termina ganando 2-1. 2-1. Un gol de Oscar Romero, fue que convirtió un... Oscar Romero y Paulo da Silva. Paulo da Silva, un muy buen gol de fuera del área. Y después terminamos colgados del travesaño, pero ganamos. Sí. 5 se consiguió también victorias, por ejemplo, se le ganó a Argentina en Córdoba. Sí. La primera victoria contra Argentina de visitante, pero también derrotas como la catastrófica derrota ante Venezuela en la última fecha con las chances de ganar. 5 victorias, 7 derrotas, ningún empate. En este caso, casi todas las victorias fuera de casa y las derrotas de local. Ese es el gran déficit de la era Chiqui. Esto en partidos de eliminatorias, porque Chiqui Arce también dirigió en amistosos y perdió los juegos contra Francia, Perú y México. Vamos ahora a Gustavo Morínigo, quien fue el técnico durante 2 partidos. Y en ambos partidos terminó perdiendo. Había perdido contra Estados Unidos y contra la selección de Japón en la despedida de Justo Villar. Claro. Año 2018. Sí. El año mundialista asume Morínigo. En todo momento se aclaró que era un técnico interino. Dirigió 2 partidos. 2 partidos. De Morínigo pasamos a la gran contratación que hizo la APF post-mundial Rusia 2018, porque traía al entrenador de México que le había ganado a Alemania en la primera ronda del mundial. Juan Carlos Osorio dirigió un solo partido al albirroja, aquel partido contra Sudáfrica. Sí, que no parecía que estaba, nunca estuvo, parecía Osorio, siempre estaba con un ojo en la selección colombiana mientras estaba acá. Un chiste lo que fue su paso por el albirroja. Y de Osorio pasamos a Eduardo Berizzo. Llegó aquí a principios del 2019. Berizzo dirigió a Paraguay en 2 ediciones de Copa América, 2019 y 2021. Fíjense en los números, 31 partidos dirigidos, solo 7 victorias. Y yo no recuerdo una gran victoria de Paraguay con Berizzo como técnico. A él fue el que se le bancó mucho más. Sí, para mí el técnico que tuvo un proceso demasiado extenso no merecía. Hasta cuentan que en algún momento los jugadores se plantaron a la dirigencia para decirle a Berizzo no lo tienen que sacar. Bueno, así no fue. Pasemos de Berizzo a Barros Esqueloto. Lo sacan a Berizzo cuando ya estábamos fuera de Qatar 2022. Barros Esqueloto dirige los últimos 6 partidos de las eliminatorias, 17 en total, solo 4 victorias. Solo 4 victorias, 4 empates, 9 derrotas. Entonces, muy pobres los números de Barros Esqueloto, que termina siendo sacado tras el primer combo donde empata con Perú de local y pierde contra Venezuela de visitante. Y el último entrenador, Daniel Garnero. Estaba como técnico de Libertad, lo sacan de Libertad. Hay que decir que la misma dirigencia de Libertad ofrece, entre comillas, por utilizar un término, a Garnero. Porque Rubén Di Torres en una entrevista dice, y si no, nos piden que vaya Garnero, nosotros vamos a respaldar a la selección. Ese fue el discurso en su momento. 10 partidos dirigidos y hasta aquí solo 2 victorias. Una oficial contra Bolivia y ganó también un partido amistoso contra Panamá. Estos son los números de Garnero. Insistimos, hablamos mucho de Garnero, de cómo le está yendo en la actualidad, pero los últimos entrenadores no han tenido números positivos. Y voy a decir algo que va a sonar impopular. El único técnico de todo este repaso que hicimos que consiguió triunfos importantes y que nos ilusionó
con llegar a un mundial de vuelta fue Francisco Chiqui Arce. Eso no significa... Y nos desilusionó también. No, claro. No significa con esto que estoy pidiendo por él, para nada. Simplemente para recordar, justamente por eso mostramos todos estos datos, le habíamos ganado a Argentina, a Colombia, a Chile, que venía de ganar la Copa América. A Chile le ganamos 2 veces inclusive. Sí, Una en 2-1 otra y en Santiago. 3-0 en Santiago. El gran pecado de Chiqui fue no haber ganado el partido que uno dice teníamos que ganar como sea. Y perder siempre de local. Perdió 4-1 contra Perú, perdió 2-1 contra Uruguay, perdió el partido contra Venezuela, perdió contra Colombia de local también. Venezuela necesitábamos un empate en ese... No, teníamos que ganar. Teníamos que ganar para ir al repechaje. Y no se dio. Ahora, muchos hablan de Ramón Díaz, de la jerarquía y todo eso. Ganó 3 partidos en 20 después de haber dirigido a Paraguay en 2 ediciones de Copa América. Ramón Díaz y Berizzo dirigieron a Paraguay en 2 torneos oficiales. Eso implica tiempo de trabajo, concentración con los futbolistas, y no les alcanzó. Chiqui Arce asume en un momento complicado, gana el primer partido. Me dirán, sí, ¿cómo ganamos? Colgado del travesaño contra Chile, pero ganamos. Recuerdo que en aquel partido Víctor Ayala y Jorge Moreira fueron claves. El entrenador que llegó en ese periodo, en todos estos años, que llegó con experiencia en selección, ¿cuál es? Buen punto. ¿Y el Osorio? Osorio con México. Un partido. Dirigió un partido. Que acaba de decir Juanpi, fue un chiste. O sea, no fue nunca. Porque ni siquiera parecía. Siempre se dudaba si seguía o no. Nosotros convertimos a todos los entrenadores que pasaron por la selección, convertimos en seleccionadores. Hasta el mismo Chiqui. Hasta el mismo Chiqui, porque Chiqui asume después de Rubio Ñu. Hasta hoy día, lógicamente, un entrenador que tenga experiencia en selección.